aquí en transición, el día previo a la marcha universitaria. ¿Cuál será el significado de esta marcha? ¿Conseguirá torcer el brazo al gobierno y evitar el veto? ¿Servirá para presionar eventualmente a los legisladores para insistir en la sanción una vez que el veto se produzca? ¿Mostrará el descontento de la sociedad y la actitud de tratar de ignorar qué es lo que sucede, cuáles son las señales que emanan de la sociedad por parte del gobierno? En realidad son muchos los interrogantes que se plantean. Y para empezar a analizar esta y otras cuestiones de actualidad, estamos aquí con Fernando Roy. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andas, Alberto? Bien, aquí a la expectativa de qué es lo que pueda llegar a pasar con la marcha de mañana y también con las grandes dudas que genera el curso de este gobierno. Sí, yo creo que la marcha de mañana es una marcha muy significativa por lo que significa la historia de la educación en Argentina y Argentina como un faro de la educación en Latinoamérica, pero me parece que el problema es mucho más profundo y más perverso de este gobierno, que es desmoralizar a la gente, ¿no? Con todo lo Ujú. que viene atrás. El proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Cómo destruir las esperanzas de la gente con la inflación, con la alza de precios, con los despidos. No tiene que ver esencialmente con eso, sino que eso son dispositivos que tienen estos grupos de poder para desmoralizarte y en un momento decir, estoy vencido y aquí me tienes, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese proyecto. Hay un video, La doctrina del shock, de Naomi Klein, no sé si, o de Georgiana Zhukov, no me acuerdo cuál de los dos, que hablaba precisamente, que decía, las crisis no existen, las crisis se inventan y tienen que ver con estrategias de poder, con estrategias de control, y que atrás de todo están los grandes grupos, no es nada nuevo lo que se dice, los grandes grupos económicos transnacionales, que ha sido así desde, como siempre digo, desde el primer golpe de Estado, que fue cuando Lavalle destituye como gobernadora a Dorrego y después lo fusilan. Em, ¿De quién fue la orden? Del Poder Económico de Buenos Aires. Ese fue quizás el primer golpe de Estado que se dio. Y que todos tienen todos tienen la misma matriz. Todos tienen la misma matriz. Y lo que estamos atravesando hoy no es distinto de eso, ¿no? Van cayendo muchos dorregos en el camino, ¿no? Y traidores, porque en definitiva Lavalle, ¿quién fue? Lavalle fue un compañero de armas en el cruce de los Andes de Dorrego. Y bueno, acá también hay traidores, lo que podemos llamarlos los cipayos, ¿no? Fernando, la marcha anterior se produjo en un marco de fortaleza del gobierno, donde los indicadores en términos de aceptación eran muy elevados, y de alguna manera fue una señal clara de que había algunos aspectos de la actividad nacional, algunos valores que eran irrenunciables por parte de la sociedad argentina, entre ellos el caso de la educación. La segunda marcha llega en un contexto diferente, donde los indicadores empiezan a mostrar dudas, donde la popularidad de Milei está en el 40%, donde hay rechazo respecto de cómo se procesó el veto y luego el asado celebratorio, las fotos con Susana Jiménez luego en el momento de conocerse los indicadores trágicos de pobreza y de indigencia. Yo creo que sí, que evidentemente hay un intento de desgaste, pero el intento de desgaste surge en un contexto en el cual el gobierno no parece pisar con la misma fortaleza o seguridad que en aquel momento. Sí, acá hay una cuestión de que es una pregunta, ¿qué hacemos con esto? Porque en realidad, este, creo sinceramente que a estos modelos de gobierno no les interesa nada, no les interesa si nosotros salimos a la calle, si nos cagamos de hambre, si hay educación pública, no hay educación pública,
si donde hay una necesidad de un derecho, no les interesa nada. Sinceramente, creo que apagan la tele, como digo yo, apagan la tele y siguen comiendo. El problema es nosotros que tenemos que ir a esa pelea, porque en realidad lo que nos interesa es a nosotros como estructura social. Pues yo creo que este tipo de ideologías no les interesa absolutamente nada. Acordate la vez pasada que con una moto de la policía le pasaron por encima a una señora. Le tiraron gas en la cara a una nena. Bueno, entonces hay toda una estructura de poder que dice, miren, el poder, como decía Foucault, el poder no se tiene, el poder se ejerce, decía Foucault, ¿no? Y a partir de ahí dice, miren, el poder lo tenemos nosotros, acá mandamos nosotros, hagan lo que quieran, pero nosotros seguimos adelante. En ese seguir adelante, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con ese modelo? Porque jamás nos favoreció, jamás. Desde los inicios de la nación argentina hasta hoy, esos modelos jamás han beneficiado a la gente, nunca. Por más que haya algunos círculos medio alienados que sigan votando a estos personajes, hay que salir. Yo creo que hay que salir. Hay que salir. No, eso no me cabe duda de que hay que salir. Porque no, el problema es que a ellos les importa nada, son muy perversos. Mira, yo no disiento un poco en eso. Me parece que el gobierno, para poder seguir llevando adelante las órdenes de sus mandantes, necesita un cierto nivel de gobernanza y tiene un año electoral por delante, tiene un diciembre aquí a la vuelta de la esquina, y realmente en la medida en que la sociedad empieza a mostrar señales claras de descontento y de pérdida drástica de la popularidad de la gestión de Milei, seguramente uno de los poderes, que es el Poder Judicial, que es un poder muy sensible a determinadas señales, pero no te acompaña a la puerta del cementerio, pero no entra, tal vez pueda empezar a tomar algunas decisiones, y me parece que también para los intereses económicos que están detrás del gobierno, el hecho de que vete sistemáticamente y que vaya perdiendo el respaldo de la sociedad, no les da la seguridad. No es que van a dejar de hacer negocios, pero... Por eso te digo, ellos siguen con su plan, esto de uno no puede amaestrar escorpiones porque te van a seguir, te van a seguir picando. El tema es si en alguna cuestión de esto de la que tiene que salir, la que tiene que estar ahí es la gente. No esperemos nada de estos personajes porque no te van a dar nada. Por más que te digan vamos a hacer esto, no te van a dar nada. No, acordate que en la época de Macri, cuando decían, te hicieron creer que podías tener vacaciones, te hicieron creer que podías tener un aire acondicionado, como que todos esos derechos adquiridos y ese estado de bienestar no lo merecemos nosotros. Es solamente para una élite. Pero eso lo creen ellos, eso lo creen. Y están absolutamente convencidos de que tiene que ser así. Ellos piensan en un país de fines del siglo XIX, donde había una élite de 200 familias que manejaban el país. Yo creo que es eso, no hay liberales ni libertarios acá. Esa es una gran falacia. Hay grandes estructuras conservadoras que quieren volver a ese país extraccionista de materia prima, primarizado, no quieren una Argentina que desequilibre en Latinoamérica con desarrollo tecnológico, aeroespacial, nuclear, no quieren esa Argentina, porque es un sobrepeso que incomoda a los grupos de poder internacionales. No lo quieren, no quieren eso, jamás lo han querido eso. Y muestras hemos tenido a lo largo de la historia. La Argentina tiene que ser el granero del mundo, como algunos supuso que era algo orgulloso, y es en el fondo de la estancia donde acumulan los sembrados, lo cosechado y después lo exportan. Pero quieren ese país ellos, yo estoy convencido de eso. Quieren volver. No me cabe duda de que ha sido así. Tal vez ahora se plantea un problema de disputa dentro del establishment a partir de la aparición de nuevos jugadores que podrían generar
ingresos alternativos a los del campo, como en el caso del gas, del petróleo, el litio, etcétera. El litio. Claro. Entonces, Y ahí, bueno, de alguna manera, la hegemonía del campo podría verse un tanto cuestionada o compartida por estos sectores, y yo creo que ahí hay un punto potencial de confrontación o de rispidez. claro, exactamente. Ahora bueno, ¿cómo jugamos en este tablero? ¿No? Que esto acordate, vos sos historiador, qué pasó después de los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Cómo se empieza a reconfigurar el modelo político, ideológico internacional, ¿no? Ujú. ¿Quién manda, quién no manda, qué hay que hacer, qué no hay que hacer? Pero eso ha sido, es eterno, esa repartija la hemos visto desde el Tratado de Tordesillas también, ¿no? Así. Esta parte es mía, y después con los otros tratados que vinieron después. Esto no es nuevo, el problema es cómo construís vos una estrategia que permita que ese avance no te delimite un país a cuestiones que quieren los otros, no las que querés vos. Esa es la lucha permanente que tiene la Argentina, ¿no? Una vez un actor, Gerardo Romano, muy sabiamente le preguntaron qué pensaba de la Argentina, dice, la Argentina es un territorio en disputa. Y es así, la Argentina es un territorio en disputa de muchas pirañas que están ahí queriendo Argentina y bueno, el Cono Sur, porque en general también Brasil, son muy apetecibles por los recursos naturales. Cuando estuvo la generala esta norteamericana, ¿cómo se llama? Sí, no, no me acuerdo. Si la Bueno, comandante, claro, que lo sí, primero que tocó fue el tema del triángulo del litio, porque a nosotros nos interesa. Obviamente, ellos hacen su juego, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. Ahora, ¿cuáles son las relaciones de poder que tenemos entre unos? Son muy desequilibrantes. ¿Cómo la peleamos nosotros? Ese es el problema. Y si vos tenés cipayos adentro, como decía Jaureche, no es tanto el gringo que te quiere conquistar, sino los de adentro que le hacen el juego. Entonces, ese es el problema. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. El cipallaje que hay, que no te permite construir un país que tiene 45 millones de habitantes, produce, como siempre se dice, tanto alimento, y yo voy a la facultad a dar clase, a veces doy clase en la Universidad Nacional de Almirante Brown, voy por el camino de cintura que me pasan a buscar con un auto, es Kosovo, te digo, es Kosovo. Y así, ¿cómo puede ser esto en un país que desborda? Y no es una frase solamente, es un país que supo tener un estado de bienestar, tener una educación líder, premios Nobel. Decir, pero ¿cómo es esto? Bueno, porque son decisiones políticas, ¿no? No, no, no es que de claramente. casualidad aparece esto, pobre, no, son decisiones políticas que te dicen, ustedes van a hacer esto. ¿Mm? Y ni que hablar post Malvinas, ¿no? Post Malvinas dijeron, muchachos, basta de hacerse los valientes, acá mandamos nosotros. Y ahora tenés una base de la OTAN que te apunta con misiles nucleares. Bueno, tenés de todo, tenés base de la OTAN, tenés base británica, Tenés tenés base base China, china, bueno, ahora están sí. haciendo una en Tierra del Fuego, que es una base binacional con Estados Unidos. El mundo está jugando otro partido y nosotros no nos dejan bajar a la cancha, ¿viste? Nos quieren dejar en la tribuna. Y es una cuestión muy complicada, es muy complicado el tema. Es muy Sí, complicado. sobre todo porque se construyen estas bases, se hacen estas concesiones como en el caso de Malvinas, se sigue endeudando de una manera absurda, se Claro. regalan los recursos naturales y pasa casi desapercibido para la sociedad todo esto, ¿no? Yo me acuerdo una vez que en una charla en el aula le decía a los alumnos en una universidad privada, no pública, que Argentina fabricaba satélites que ponía en órbita, y no me creían. No me creían que Argentina, no, no habían escuchado ni siquiera del INVAP, no me creían y se reían
de que Argentina fabricaba satélite, que fue el cuarto país que puso en los años 60 un ser vivo en el espacio. Y no te creen, porque eso se ha Sí, limpiado. Eso se ha limpiado la historia y te ha dicho, no, Argentina es esto, Argentina son vaca, trigo y carne, y determinado qué satélite, ni qué estación espacial, ni qué nada. Mm. Entonces, ahí hay una decisión política, ideológica, de limpiar con todo eso y decirle al ciudadano medio, mira, esto es Argentina, no esto que te contaron. Entonces sí. ahí pasa el problema. Mañana hay que salir a defender a rajatabla la educación, porque la educación es, digamos, es el esqueleto de una nación, ¿no? Sí, no puede resignarse eso, de Mm. ninguna manera. Pero a mí me llama la atención, la verdad, que el gobierno, por un lado, para responder a su caída drástica en las encuestas, en los canales de aire, en las interacciones en las aplicaciones y en las redes sociales y demás, lance, como este sábado que pasó, el partido a nivel nacional, y un par de, bueno, a ver, y consiga menos adhesión que la que tuvo en la campaña previa a que Milei llegara a la Cámara de Diputados contando con todos los recursos del Estado. Pero además que ahora hayan tirado la especie de que el año que viene el gobierno planea suprimir la asignación universal por hijo en medio de una campaña electoral. Tremendo. Sí, 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 es medio contradictorio, ¿no? La palabra común sería muy loco. Es muy Sí, loco porque decir, estratégicamente no te suma. ¿Entendés? No te va. sí, a mí lo que me parece, a ver, yo no, a ver, no pongo en duda de que el gobierno durará 4 años, tal vez. Lo que pongo en duda a lo mejor es si el gobierno durará los 4 años con Milei. Ah, puede ser, sí. Eso ya. ¿No? Me parece que el trabajo sucio en gran medida se ha hecho, se ha encaminado, se han sancionado las leyes o se han aprobado los decretos, Bueno, lo se han que hay atrás convalidado de él los no es decretos. mejor, te digo. La que lo Y me podría parece que hay todo un juego que están articulando entre Mauricio Macri, Guillermo Moreno, Miguel Pichetto, Victoria Villarroel, algunos sectores del PRO, del peronismo republicano, toda la algunos izquierda. gobiernos. Bueno, para tratar de... Toda la izquierda. Porque ¿qué ocurre? Cualquier gobierno que asuma después de este, con alguna mínima medida que tome, va a Sí, va a aparecer. parecer liberador. Exacto. Mientras que ya todos estos negocios que benefician a estos sectores, que se manejan en las sombras y por detrás del gobierno, digamos, ya tienen garantizada la base normativa Tiene armado el de... kiosco. El kiosco ya está armado. Sigan, muchachos, con ya lo usamos, está bien, a otra cosa. Sí, sí, por eso, bueno, son manejos de poder que repito, no son nuevos. No, para nada. No son nuevos. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Simplemente a veces, digo, con solamente ver los sucesos en el Imperio Romano, te das cuenta cómo somos nosotros, ¿no? Totalmente. Dos veces el Imperio Romano, Julio César conquista la Galia, vuelve a Roma, lo traiciona a su amigo Pompeyo, asume como emperador y después de 22 puñaladas y la última supuestamente dicen, Brutus, ¿no? Como pasó con Urquiza. ¿Cuál fue la última puñalada que le dieron a Urquiza? Fue ¿cómo se llama? Su mayordomo. Cuando lo asesinan a Urquiza, la última puñalada es de su mayordomo. Entonces, sí, bueno, la historia se repite, se sigue repitiendo. Tú también, Brutus, tú también, mayordomo. Entonces, bueno, y hoy lo mismo. Entonces decís, ¿aprendemos o no aprendemos la historia? O la borramos, o tenemos la memoria del pescado que le dura 3 minutos. Este,
yo dudo realmente de que hayamos aprendido como sociedad de nuestra Claro. historia. Pero ayer me llamó mucho la atención ver las chicanas y las agresiones y los pases de factura en la pantalla de La Nación Más, No, sí. que Que realmente son fue los muy muchachos, interesante, claro. ¿no? Entre Feynman, entre Buch, Ross y todos estos. Sí, Y, sí, tremendo. Es y tremendo. realmente muestra que hay, bueno, hay un quiebre muy evidente, ¿no? Me parece que por el lado de Santiago Caputo y de Karina Milei no quieren hacer ningún cierre con el PRO, que Macri considera que es el momento de sacarse de encima a Milei porque si no, no va a tener oportunidad en el futuro y va a quedar o bien subordinado o bien condenado junto con Milei. Y también, evidentemente, las dificultades y la sin razón, tal vez, de las intervenciones de los distintos actores y los distintos espacios que como que en algún momento compusieron lo que fue eh, el último gobierno, ¿no? La Claro. Unión por la Patria. Sí, Y sí. realmente me preocupa esto, ¿no? Sobre todo el interés y la determinación en tratar de rodearle la manzana y hacer caer a Axel Kicillof por parte de la Cámpora, Bueno, por vos parte de fíjate que Cristina. ahora en la asunción del gobierno, del nuevo gobierno de México, que yo te lo contaba hoy, lo invitaron Sí. a Kicillof y no lo invitaron a Milei. Entonces ahí tenés todo es muy simbólico eso, ¿no? Cómo están jugando. Eh, pero también uno tiene que ser absolutamente realista. Yo soy como siempre me defino, como un existencialista en estado puro. Eh, la realidad que uno, como decía Cristina en algún momento, un presidente tiene entre un 20 y un 30% real de poder. El verdadero poder es otro, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo negocias con todo eso? Y esto es verdad, esto no lo pudo hacer ni siquiera Obama cuando quiso poner la ley de control de armamento en Estados Unidos, Así. porque se le vino encima a toda la industria armamentística norteamericana. Entonces decís, bueno, esta es la gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿dónde está el verdadero poder? Está en Bilderberg, donde se juntan todos los muchachos, las grandes multinacionales, y te dice, bueno, el mundo a partir de ahora va a ser así. Y entonces, bueno, ¿qué rol cumple la democracia en esto? ¿O es un arenero la democracia para bajar tensiones, pero en realidad el gran poder sigue su marcha? Y cada vez con mayor potencia, por cierto. Claro, vos fijate la guerra del Paraguay. Paraguay era el único, cuando se generó la guerra del Paraguay, ¿quién la genera? ¿Sabes? En Paraguay era un país que estaba en pleno desarrollo, no había masonería, no había grandes grupos económicos y bueno, acá Sarmiento y Mitre eran masones, estaban entongados con Inglaterra, qué sé yo, bueno, es así. El poder, como siempre algunos muchas veces dicen, el verdadero poder no se ve. Ahora, nosotros tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Cuáles son los límites de todo esto? Y a partir de ahí, bueno, generar algún tipo de estrategia, pero como decía Freud, uno cuando asume la realidad que quizás la puede cambiar, ¿no? Ahora, si nos creemos los superpoderosos y nos vamos a pegar la cara contra la pared, porque Sí, los juegos, el juego internacional no es así, no es solamente una foto con la B de la victoria para quedar bien y decir quiero mi país, qué sé yo, no, ¿cuál es el juego global? ¿Mm? Y ujú. esa es la cuestión, asumir esa realidad. Yo creo que los grandes estadistas, eso lo entienden, lo saben, y obviamente no lo van a bajar al discurso popular, pero yo creo personajes como Cristina, como AMLO, como Lula, con el personaje, eso lo tienen, pero más que claro. No me cabe duda de eso. Sí, Así es. me parece que Bueno, este, Fernando, te agradezco mucho la comunicación y bueno, seguiremos dialogando y tratando de ver mañana hay que cómo salir, mañana hay que salir. mañana hay que estar presente, por Hay que cierto. estar ahí, vamos a estar por ahí, pero sí, bueno, la lucha nunca se termina, ¿no? Porque es la lucha
de los pueblos nunca se termina. Bueno, Así. te mando un abrazo muy grande y gracias por invitarme y no entender que soy derrotista, sino uno trata de ser realista. Nunca es triste. Claro, la diferencia es que yo soy optimista por naturaleza porque soy peronista. Claro, exactamente. Porque fueron los días más felices. Un gran abrazo. Un Ha gran sido abrazo. Fernando Roy aquí por Intransición.